Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar, por favor. Señor, en esta tarde te damos gracias porque nos has traído aquí con un propósito, Dios, que tenías desde la eternidad, Dios, para alabanza de tu gloria, Dios. Te pedimos que estemos atentos a tu palabra y que la llevemos en práctica, Señor. Gracias por ser tan bueno y misericordioso con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, por favor, a abrir la Biblia en Efesios capítulo 3 y vamos a leer el capítulo de manera alternada. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y nos unimos en el versículo 23. Efesios capítulo 3. Dice la palabra de Dios: Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando Pablo llegó a la ciudad de Éfeso, encontró un ambiente espiritualmente muy cargado, denso, opuesto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así Pablo se esforzó, se esmeró en presentar el Evangelio a estas personas de Éfeso. Debió ser, pues, algo grande, ¿no? Haber escuchado de labios del apóstol Pablo el Evangelio. Hay hermanos que dicen, no, para mí lo máximo habría sido escuchar a Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Pero imagínense escuchar el Evangelio por Pablo, por su testimonio, por el conocimiento tan profundo que tiene por revelación del misterio de Cristo, y además el conocimiento, ser un erudito en cuanto a la ley y el conocimiento de las profecías, para después todo esto desplegarlo y explicar el Evangelio.
debió ser, pero una gran bendición. Entonces Dios usa la predicación de Pablo, el Espíritu Santo toca, redarguye a muchos de los efesios y estos se convierten de manera dramática. Dice Hechos de los Apóstoles que muchos que habían practicado la magia iban a quemar sus libros en una hoguera. Y eso fue algo notorio para toda la ciudad. Y sucede esto, ¿no? Que cuando llega el reino de Dios suceden cambios dramáticos y hay testimonios. Pero eso fue solamente el principio de un caminar y un crecimiento como cristianos. Y lo podemos comparar también con nosotros. Un día también a nosotros alguien nos predicó el Evangelio. Con toda seguridad fue alguien que estaba lejísimos del conocimiento de Pablo. A lo mejor nos predicaron el Evangelio con un tratado bíblico de las 4 leyes espirituales, de ese método de evangelismo que en 3-4 minutos te llevan a hacer la oración. Pero fue útil, funcionó, ¿verdad? Porque el Espíritu obró, provocó también en nosotros el arrepentimiento, nos convertimos, nacimos de nuevo, e igual que los efesios tenemos un testimonio, pero igual que los efesios estamos constantemente en ese crecimiento, porque aunque somos salvos, Dios todavía tiene que quitarnos muchas telarañas de la mente. Yo he conocido hermanos que creían que los únicos cristianos se congregaban en Alfa y Omega. Alguien fue más generoso y pensaba que los verdaderos cristianos son solamente los pentecostales, que bautistas, metodistas, presbiterianos tenían sus dudas. Pero así es como a veces tenemos esas ideas equivocadas y necesitamos creer o conocer mejor, experimentar más a nuestro Señor Jesucristo. Y vean cómo comienza el capítulo 3 de Efesios, Pablo diciendo, por esta causa, recordando o retomando lo que viene diciendo desde antes, que nosotros antes de éramos un cero a la izquierda, que no contábamos, prácticamente no existíamos, solo eran los judíos, pero Dios en su bendita misericordia de ambos grupos hizo uno, para hacer ahora la iglesia, donde no hay barreras y todos estamos en esta igualdad. Y dice que es tan grande nuestro llamamiento que somos como un templo, una morada de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, el llamado de la iglesia, la vocación, la posición de la iglesia es enorme. Por esta causa es que constantemente nosotros debemos recordar quiénes somos. Hay comentaristas bíblicos que dicen que donde termina la epístola a los colosenses, comienza la epístola a los efesios. O sea, si en Colosenses se habla del Cristo cósmico, centro del universo, creador de todas las cosas, dueño de todas las cosas, reconciliador de todas las cosas con Dios por medio de la sangre de su cruz. Ahora en Efesios, Dios sigue obrando, Cristo sigue siendo el centro del universo, pero todo lo está haciendo por medio de su iglesia. Vean qué grande es la vocación de la iglesia, ¿no? Que ahora todo continúa, pero por medio de nosotros. Y Pablo continúa hablando de este misterio de Cristo. Y entre las muchas cosas que viene diciendo este apóstol, una de ellas es que en el misterio de Cristo las riquezas no tienen límites. No se le puede poner límites ni fronteras a la generosidad de Dios y al repartimiento de sus riquezas. Es imposible. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios, cuando lo dispuso, reveló este misterio a sus apóstoles y profetas. Estos apóstoles y profetas pusieron el fundamento de la iglesia. Y desde ahí viene el crecimiento. Es un mismo evangelio, una misma iglesia, aunque ciertamente es de lo más plural, diversa, así como la creatividad y la sabiduría de Dios es, pero somos uno. Y un mismo evangelio. ¿Recuerdan ustedes que en Hechos de los Apóstoles dice que Pedro y Pablo se dieron la mano? Uno se fue a los judíos y otro a los gentiles. Pero eso no fue un repartimiento de tierra. Fueron 2 misiones diferentes, no fueron 2 evangelios diferentes. Es uno mismo. Sí, pero cada uno con su propio ministerio. Y esto es, pues, dar a conocer este misterio de Cristo, donde ahora, hermanos,
como dije, judíos y gentiles estamos en la misma posición. Y ese es el deseo o el plan eterno de Dios, que ya se manifiesta en el Antiguo Testamento. Dios da a conocer su anhelo, ¿verdad? Cuando dice, ustedes serán mi especial tesoro, una nación santa, un real sacerdocio. Bueno, pues ese deseo de Dios tiene ahora su pleno cumplimiento en esta dispensación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1. Recordarán, antes de, los gentiles podían ser prosélitos, pero nunca iban a estar a la altura de un judío. O sea, ellos no podían heredar una tierra en Israel porque no eran de las tribus de Israel. Podían ir al templo, pero solamente hasta el atrio exterior. De ahí no pasaban. En tiempos de Cristo, si un gentil convertido quería adorar en el templo, se quedaba en el patio. Ahí, entre los gritos de los cambistas, los animales, el abono, el mal olor, la gente que entra y sale, si se podían concentrar, ahí tenían que orar. No podían entrar dentro. Bueno, primero estaba el filtro para las mujeres y luego más adentro los hombres. Pero gracias a Dios que eso ya no sucede. Dice la palabra que no hay hombre, no hay mujer, no hay gentil, no hay judío. Gracias a Dios que las riquezas de Cristo se repartieron para todos. Es la misma herencia, juntamente coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Un segundo asunto importante del misterio de Cristo es que, además de que sus riquezas no tienen límites, nada es por merecimiento, nada. Y el ejemplo más claro de esto es precisamente el ministerio del apóstol Pablo. Porque recuerden que antes de, Pablo era perseguidor de la iglesia. Era el más acérrimo enemigo de Cristo y de su iglesia. Dentro de sus fuerzas, en lo posible, él encarceló a algunos cristianos, a otros los obligó a blasfemar, a muchos otros quizá participó en su muerte, y era el enemigo. Pero la gracia de Dios es que ese que está descalificado por sus obras, el enemigo, Cristo extiende su mano y ahora le hace su amigo. Y además de esto, era un fariseo fanático. Recordarán ustedes que los judíos aborrecían todo lo que tuviera que ver con los gentiles, aún su ropa, su comida, su religión, todo. Dice también Hechos de los Apóstoles que cuando Pedro fue llamado a casa de este Cornelio, él dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en casa de un gentil, pero Dios me ha enseñado otra cosa. Aunque Pablo era conocedor de la literatura griega, da muestras de que conoce de Sócrates, Menandro, Homero, aún así no deja de sentir repulsión por ellos. Pero ¿quién iba a decirlo, no? Que el que despreciaba a los gentiles es llamado por Dios para ser apóstol de los gentiles. Y no por obligación, sino que es tal la conversión de Pablo que él estaría dispuesto a gastarse y a dar su vida por los gentiles. ¿Vieron? No fue por merecimiento de Pablo, fue por gracia. Pablo era el más alejado, el más distanciado, como él bien dice, ¿no? El más pequeño, el más insignificante. A mí me llamó Dios. Eso también nos enseña el misterio de Cristo. Y nos enseña también, como tercer punto, que el misterio de Cristo se revela también de manera misteriosa. ¿Se acuerdan ustedes de las parábolas que enseñó el Señor Jesús? La semilla de mostaza que se convierte en un árbol. Algo misterioso. Así es la multiforme sabiduría de Dios. El plan eterno de Dios está contenido en la iglesia, planeada en la mente del Señor, en su corazón, para que sea columna y baluarte de la verdad, para que ella sea la beneficiaria de este misterio y para que por medio de la iglesia se dé a conocer a las regiones o a los poderes celestiales esta multiforme sabiduría de Dios. Hay comentaristas que dicen que estas regiones celestes se refieren a ángeles del Señor, otros que son a principados y potestades, a ángeles caídos. Pero como quiera que sea, hermanos, yo creo producen ambos grupos lo mismo, una impresión de asombro.
¿Quién conoce el cuadro de Edvard Munch que se llama El Grito? Un pintor noruego, que incluso es un emoji. Bueno, esa podría ser claramente la cara que pondría un ángel al conocer la multiforme sabiduría de Dios. Los ángeles del Señor, eso que ellos desearían ver, escuchar y participar, pero que nos fue concedido a nosotros. Y los ángeles caídos, pues la manera tan misteriosa en que Cristo, en que Dios trajo la salvación a la humanidad y cómo desborda sus riquezas a todo ser humano. Y entonces, este es el llamamiento de la iglesia y la manifestación, como digo, de esa multiforme sabiduría de Dios. Primero, esa sabiduría se manifiesta en un pesebre, maloliente, inmundo. Luego esa sabiduría de Dios se esconde por muchos años en el taller de un carpintero. Y en una región tenida en poca cosa, Galilea de los gentiles, sobajada por los judíos de Jerusalén. Y en un país insignificante como Israel. Luego la salvación se consuma en la cruz del Calvario, en ese suplicio para inmundos, para gente despreciable que no merecía ni siquiera que su cuerpo tocara la tierra. Pero así se manifiesta. Y luego este misterio de Cristo es dado a conocer por gente simple, débil, tenido a poco, pero ese es el medio que el Señor usa para dar a conocer su plan perfecto, sus maravillas. Entonces tenemos que en la multiforme sabiduría de Dios hay un tiempo, hubo un lugar, personas elegidas por Dios, recursos elegidos por Dios, pero en esta sabiduría de Dios nada sobra, pero tampoco nada falta. Es como el funcionamiento de un reloj suizo, exacto y perfecto, pero al mismo tiempo saturado del amor de Dios, de principio a fin. ¿Quién vio la película La Guerra de los Mundos? Salió hace como 10 años. Bueno, salió Tom Cruise. ¿Recuerdan que de repente llegan a la Tierra unas naves extraterrestres? Empiezan a invadir y a destruir la Tierra a los extraterrestres. Los ejércitos de los seres humanos tratan de defenderse con balas, con misiles, pero no le hacen absolutamente nada. Y los extraterrestres vienen a reclamar la sangre de los humanos, a devastarlos. Y cuando ya parecía todo perdido, que no había esperanzas para el hombre, los invasores empiezan a secarse y a morirse. ¿Cómo es que fueron derrotados? Por las bacterias. Y si recuerdan, al final de la película hay una voz que dice: Dios en su infinita sabiduría ha decidido que ninguna cosa creada sea con despropósito. Digamos que así fue la manifestación de la sabiduría de Dios. Llegó Satanás, sus ángeles hicieron caer al hombre, empezó la devastación, Satanás se convirtió en el Dios de este mundo, el que poseía el imperio de la muerte. El ser humano trata con todas sus fuerzas de salvarse por la religión, por filosofías, por la ética, por la moral, pero todo esfuerzo humano resulta escaso, débil, insignificante, no sirve para nada. Y cuando parecía el fin de la humanidad, aparece la multiforme sabiduría de Dios de una manera impensable. Un pequeño pesebre, un país insignificante, pero de ahí viene la salvación de Dios. Y de ahí la salvación de Dios vence a los invasores, vence a Satanás y a los poderes del mal, y después viene su desfile triunfante. Hemos triunfado con Cristo, ¿sí? Pero vean que mientras Pablo nos tiene con la vista arriba, en lo celestial, se acordarán que desde el capítulo 2 nos está hablando de Cristo entronizado y dice: y nosotros, iglesia, ya estamos sentados en lugares celestiales. Estamos con la mirada arriba, pero de repente Pablo nos recuerda nuestra realidad. Estamos entre el cielo y lo terrenal. ¿Y qué les dice? Los exhorto a que no desmayen. No desmayen por mis tribulaciones, por mis encarcelamientos.
O sea, problemas meramente terrenales que emocionalmente nos pueden afectar y podemos desviar la mirada, ¿no? Y ya no queremos congregarnos, nuestra vida de oración empieza a bajar dramáticamente y nos vemos afectados por este tipo de situaciones terrenales. A lo mejor hoy, esta tarde, tú vienes medio bajoneado porque te cortó tu novia, te cortó tu novio, reprobaste una materia en la universidad, te quedaste sin trabajo, tienes a un familiar muy grave y esas cosas, esas situaciones son las que nos pueden hacer dejar de mirar hacia arriba. Nosotros también necesitamos ese no desmayen. Y Pablo otra vez vuelve a decir, por esta causa, noten, la primera vez, comenzando el capítulo 3, dice, por esta causa, por lo que ustedes son ahora. En esta segunda ocasión dice ahora, por esta causa, porque ustedes están entre lo celestial y lo terrenal, ustedes deben ser fortalecidos. Y empieza Pablo una oración de intercesión. Pero no solo los problemas terrenales nos pueden desviar, incluso los afanes o cosas atractivas de este mundo. El año pasado, en el campamento de adolescentes fuimos a acampar a Villas del Carbón y gracias a Dios esa noche no llovió, no había nubes y se podía ver un cielo estrellado. Si uno volteaba a ver el cielo ahí, se quedaba asombrado y podían pasar mucho tiempo y uno no podía apartar la mirada. Pero lo extraño de esto es que el 99% de los adolescentes nunca levantó la mirada. Siempre estuvieron platicando, contando chistes, etc. Y puede suceder que eso a veces sucede entre los hermanos. Estamos tan atareados, tan afanados, que solamente estamos viendo hacia la tierra y nos olvidamos de lo celestial e incluso podemos caer en una apatía. Dicen algunos filósofos y sociólogos que el ateísmo está próximo a desaparecer y que lo que viene muy fuerte es algo llamado el apateísmo, que como su nombre lo dice es apatía por las cosas de Dios. Ya no es que a los jóvenes les interese saber si Dios existe o no existe, simplemente les da lo mismo, no les importa. Hay jóvenes que leen libro tras libro tras libro para tratar de demostrarse que Dios no existe. Hay jóvenes, gracias a Dios, que no se despegan de la Biblia y son usados por Dios para convencer a otros que Dios sí existe. Pero esta nueva generación de apateísta que dice, no me importa, si Dios existe o si no existe, no tiene cabida en mi vida. Y yo pregunto si acaso no estará pasando algo semejante en la iglesia, una especie de apateísmo entre nosotros. Decimos, Dios ya me perdonó, yo soy salvo, yo voy al cielo y no me importa nada más. Ni la iglesia, ni los problemas de mis hermanos, ni el servir, mucho menos hacer la función de la iglesia, su ministerio, que es proclamar la multiforme sabiduría de Dios, el misterio de Cristo. Y nos quedamos en ese punto. Entonces, por esta causa es que Pablo hace esta oración de intercesión. Primeramente menciona al Padre, después al Espíritu Santo y finalmente al Hijo. El Padre, pues es aquel que de todas las naciones, que le da nombre a todas las naciones, pero al mismo tiempo que de todas esas naciones convocó para hacerse su propio pueblo. Y ahí estamos nosotros. Luego, el Espíritu Santo, que es el que puede fortalecernos en nuestro hombre interior y es el que hace que nuestra mente esté renovándose constantemente para mayor conocimiento de Él. Y después, el Señor Jesucristo dice, para que por la fe habite Cristo en sus corazones. No quiere decir que Cristo no vive en nosotros, sino más bien que Cristo se ha manifestado en nuestras vidas, que se cumple en nosotros lo que dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pienso como Cristo, hablo como Cristo, lo que hago es como Cristo a través de mí. Ese es el propósito aquí, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por medio de la fe en Él, manifestando este propósito de Dios. Entonces aquí Pablo es como si cerrara el círculo. En su oración empieza hablando del Padre,
Y termina diciendo, para que ustedes sean llenos de toda la plenitud de Dios. Que se escucha como una paradoja, ¿no? Nosotros siendo llenos de aquel que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Pero eso es, que nosotros experimentemos el amor de Dios y el poder de Dios cada día en nuestras vidas, que es posible, ¿sí? Para que conozcan, dice lo ancho, lo alto, lo profundo, ese poder y ese amor tridimensional del Señor, para que no veamos o juzguemos las cosas solo en dos dimensiones, sino que pueda ser algo palpable. ¿Recuerdan ustedes el estribillo que les contaban, que les enseñaron en el infantil? Que decía, el amor de Dios es maravilloso, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, y tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Esa es la plenitud de Dios que quiere que estemos ahí. Tan alto que no podemos estar arriba del amor de Dios y decir, no lo necesito. Mi buena conducta, mi ética, mi moral, mis buenas obras son más que suficientes. Todos necesitamos el perdón y el amor de Dios. Así de alto es. Tan bajo que no puedo estar abajo de Él. Ni el peor de tus pecados es un imposible para que te alcance el amor de Dios. Hasta allá abajo llega. Y tan ancho que nunca vas a estar descalificado del amor de Dios. Si no terminaste la primaria o el defecto que tú tengas, nada te puede descalificar del amor de Dios. Es vasto. Y ahí quiere Dios que nos sumerjamos en el amor y en la plenitud de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es la voluntad de Dios, que vivamos en ese maravilloso amor, que experimentemos ese maravilloso amor y que lo demos a conocer. ¿Para qué? Dice, para alabanza de la gloria de Dios. Cristo y su iglesia haciendo todo para alabanza de su gloria. Y para concluir, hermanos, es cierto que nosotros por muchas cosas y circunstancias podemos desanimarnos, podemos desviar la mirada de esto, pero la invitación es para que cada día, como si fuera el único día de nuestra vida, realmente nos sumerjamos en lo ancho, en lo alto, en lo profundo de la plenitud de Dios, para ser renovados y transformados en Él, en las riquezas de su gloria. Ahora, la pregunta es si hay riquezas abundantes en Cristo, ¿por qué nos aferramos a vivir casi como indigentes, con apenas lo suficiente? Hace 4 semanas más o menos que prediqué un domingo en la noche, yo decía que quizás en este tiempo la mayoría de la iglesia nunca ha experimentado lo que es la vida abundante ni la vida cristiana victoriosa. Que para la mayoría de los cristianos eso sea como una fantasía, como un cuento de unicornios que no existe, pero es real. Por eso están a nuestra disposición las riquezas de la gloria de Cristo, el misterio de Cristo, la plenitud de Dios para que nos llenemos de ello. ¿Sí? Y recordemos también que somos llamados, sí, para proclamar la multiforme sabiduría de Dios, pero también para mutuamente edificarnos. ¿Recuerdan que en Génesis se menciona a otro tipo de edificadores? Un grupo de personas que se dispusieron a edificar una torre. ¿Recuerdan? ¿Y cuál fue el final de esa torre? Confusión. Y pudiera ser que nosotros como cristianos, en lugar de estar edificando el templo, estemos edificando cada uno una torre. ¿De qué manera? Por ejemplo, participando de murmuraciones, de chismes. Todo eso atenta en contra de la unidad de la iglesia. De hecho, es un atentado en contra del cuerpo de Cristo y de Cristo mismo. No debemos nunca olvidar esto. Somos edificadores y hemos sido llamados a proclamar la multiforme sabiduría de Dios. Algo que los ángeles anhelarían escuchar, ver, participar. Y hay mucha necesidad en este mundo de gente que nunca ha escuchado de las riquezas y del amor de Cristo, tan alto, tan ancho, tan bajo, que abarca todo.
Vamos a orar, por favor. Señor, en esta tarde te damos gracias, Dios, porque somos tu pueblo, porque aunque ya estamos sentados contigo en lugares celestiales, Padre, tú sabes que tenemos cada día luchas en esta tierra, Padre, pero te pedimos, Señor, que siempre tu Espíritu Santo nos esté moviendo a tu secreto, a lo íntimo contigo, para ser fortalecidos y renovados en nuestro hombre interior, Dios, para conocer y experimentar ese poder y ese amor tridimensional, las riquezas de Cristo que están a nuestra disposición, Padre, que podamos vivir de esa manera abundantemente y siendo transformados y viviendo en tu bendito amor, Señor. Ayúdanos, Señor, que controlemos nuestra mente, nuestra lengua, nuestras acciones, para que vivamos como eso, Señor, porque tú no te estás refiriendo en esta epístola a nosotros como individuos, sino como pueblo, como tu cuerpo, Dios, como tu rebaño. Gracias, Señor, por tu iglesia, Dios, y úsanos conforme a tu voluntad. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.